Aranifa presentan el archivo Magnus. Episodio 3. Al frente de la calle. Declaración de Amy Patel en relación a una supuesta desaparición de su conocido Graham Folger. Declaración original dada el 1 de julio de 2007. Grabación de audio por Jonathan Sims, archivista en jefe del Instituto Magnus, Londres. Comienza la declaración. Conocí a Graham hace 2 años, más o menos. Es difícil decir exactamente cuándo nos conocimos y empezamos a hablarnos, pues tomamos las mismas clases en su momento. Estoy segura de que hubieron interacciones antes de conocer nuestros nombres, pero empecé mi curso en el 2005, en septiembre, así que sí, como hace 2 años. Había decidido tomar un curso en criminología en la Universidad de Birkbeck, como una manera de dejar de odiar mi trabajo. Soy analista sociedad de cumplimiento en Deloitte, y si crees que eso suena aburrido, pues sí, lo es. Sabía que un curso nocturno en criminología no me llevaría a ningún lado. Claro, aún si lo terminara. Solamente quería hacer algo para que mi vida fuera más interesante y... era eso, volverme una alcohólica. Y... perdón, me desvié del tema. Honestamente, al inicio Graham me daba malas vibras. Era fumador y usaba demasiado desodorante para intentar cubrir el olor. Era solo un poco mayor que yo, quizás 10 años o más. Nunca le pregunté por su edad. Digo, no éramos tan cercanos. Pero su cabello se estaba volviendo gris en las raíces, y se notaba que el cansancio de su cara no era solo por una noche de no dormir. Es que era un tipo feo. Tenía una cara redonda, algo invitadora y ojos de color azul intenso. Pero no era mi tipo para nada. Era bien hablado en actividades grupales, al menos cuando hablaba, y creo que llegó a mencionar que estuvo en Oxford, aunque no sé en cuál universidad. Me había dado cuenta que durante las clases siempre estaba escribiendo furiosamente su cuaderno, aun cuando el profe no hablaba. Inicialmente pensé que era muy meticuloso, pero juro que vi cómo llenó todo un cuaderno A5 en una clase. Recuerdo que era una clase sobre los jóvenes y el sistema judicial donde el profesor hablaba tan lento que Graham no pudo haberlo llenado, aún así escribiera literalmente cada palabra. Sin mencionar que una vez le pedí prestadas sus notas a Graham para un ensayo, y solo me vi extrañado antes de decir que él no tomaba notas. Y bueno, el punto es que no lo hubiera llamado un amigo, pero nos llevábamos bien. Fue a los casi 4 meses que llevábamos del curso que me encontré a Graham fuera de la universidad. Estaba en el autobús nocturno a casa, después de salir a tomar y olvidar tomar el autobús de siempre. Vivo en Clapham, así que el autobús nocturno es bastante normal ahí. Claro, normal significa borrachos enojados vomitando, así que sí, intento quedarme callada, sentándome hasta atrás en silencio. Fue ahí donde vi a Graham. Estaba sentado delante de mí, mirando hacia afuera por la ventana. Observar a la gente es uno de mis gustos culposos, así que decidí no decirle hola, al menos no tan inmediatamente. Tampoco me decepcionó, era más raro solo que cuando estaba en clase. Era pleno invierno en ese momento, así que las ventanas se nublaban fácilmente, pero limpió obsesivamente la ventana frente a él en cuanto batallaba para ver hacia afuera. Parecía que estaba escaneando las calles muy atentamente o algo así, aunque también estiraba su cuello de vez en cuando para intentar ver los tejados de los edificios.
se veía nervioso y respiraba más rápido de lo normal, lo que nublaba la ventana aún más. Honestamente, era casi alarmante verlo así, y finalmente decidí decirle que estaba ahí. Se sobresaltó cuando lo saludé, y le pregunté si estaba bien. Me dijo que normalmente no se quedaba fuera tan tarde y que el transporte público de noche lo incomodaba. Me senté junto a él y parecía que se comenzó a relajar, así que no lo presioné más. Hablamos por un rato, sobre nada en particular, hasta que el autobús se aproximaba a mi parada. Cuando me levanté, noté que Graham se había levantado al mismo tiempo, y me di cuenta incómodamente que vivíamos cerca de la misma parada. Era un tipo decente, no me malinterpretes, pero no me encantaba la idea de que supiera dónde vivía, ¿sabes? Pero bueno, era obvio que me levantaba para bajarme, así que no podía seguir hasta la siguiente parada. Y no era que Graham me hacía sentir insegura, no, solamente soy una persona privada. Decidí simplemente caminar con él solamente lo necesario y asegurarme de que no viera qué edificio entraba. Quizás ni siquiera íbamos a caminar en la misma dirección. Y sí, estábamos caminando exactamente en la misma dirección. Parecía que nos dirigíamos a la misma calle. En ese punto sentí una mano agarrar mi hombro y me lanzó a la calle. No sé cómo describirlo de otra manera. En un momento estaba caminando a gusto y al siguiente iba volando hacia el suelo. No pudo haber sido Graham. Estaba caminando enfrente de mí y juraba que no había nadie más en la calle con nosotros. No había ningún carro, pero me pegué fuertemente en la cabeza. Creo que caí inconsciente unos segundos, porque lo siguiente que recuerdo es un Graham preocupado llamando a la ambulancia. Intenté decirle que estaba bien, pero no lograron salir las palabras, lo que sí, probablemente significaba que no estaba bien. La ambulancia llegó bien de tiempo, considerando que era Londres un viernes por la noche, y los paramédicos me revisaron. Me dijeron que la herida en sí no era grave. Aparentemente las heridas de cabeza siempre sangran mucho, pero no hay de qué preocuparse. Pero que sí tenía una contusión algo fea y que no podía quedarme sola por las próximas horas. Aunque podía ver mi puerta desde aquí, por alguna razón me hice a la idea de que Graham nunca debería saber dónde vivía. Pensándolo ahora, esto probablemente era la contusión hablando, pero sí estuve de acuerdo para ir al departamento de Graham a recuperarme. Estaba algo incómodo por la situación y se tomó el tiempo para asegurarse de que no había nada más. Aparentemente era gay, que debo admitir que sí me tranquilizó un poco. Aún así, era claro que ninguno de los dos quería que acabara así la noche. Resulta que el departamento de Graham estaba al otro lado de la calle del mío, unos pisos más abajo. Me preguntaba si podría ver mi ventana desde la suya, y recuerdo tener un pensamiento curioso, que si tuviera que asomarme, tendría que tener cuidado con la jardinera de su ventana, que podría ver los ganchos que la sostendrán. Le pregunté qué sembraba, y me vio raro, pues cuando miré otra vez, los ganchos ya no estaban, y no había señales de la jardinera. En ese momento pensé que mi herida de la cabeza me confundía, e incluso ahora no estoy segura. El departamento era sencillo, algo grande, bajo estándares londinenses. Tenía pocos muebles y varios libreros, cada uno lleno de hileras de cuadernillos idénticos, sin ningún tipo de indicación de su contenido. Empecé a preguntar sobre ellos, pero mi cabeza me estaba explotando de dolor y, francamente, no tenía ganas de escuchar ningún tipo de respuesta. Graham me llevó a un sofá y desapareció para ir por un poco de hielo y una taza de té. Acepté ambos muy agradecida, aunque no estaba de humor para hablar. Graham estaba claramente incómodo, lo suficiente con el silencio como para hablar por ambos. Y aprendí más sobre él en esa hora que en lo que yo alguna vez hubiese querido.
Aparentemente sus papás murieron en un accidente hace unos años y le dejaron bastante dinero junto con el departamento. Ya no tenía que trabajar, así que se encontraba a la deriva, tomando cursos nocturnos en universidades para pasar el tiempo y expandir su mente. Sus palabras, no mías. Dijo que estaba intentando averiguar qué iba a hacer con su vida. Él siguió hablando por un rato, pero dejé de escucharlo porque me quedé absorta en la mesa en la que me sirvió mi té. Era una mesa de madera muy bonita, con un patrón serpenteante de líneas que se entrelazaban hacia el centro. El patrón era hipnótico y se movía mientras lo veía, como si fuera una ilusión óptica. Me di cuenta de que mis ojos seguían las líneas hacia el centro de la mesa, donde no había nada más que un hueco cuadrado. Graham se dio cuenta y me dijo que los muebles interesantes y antiguos son sus verdaderas pasiones. Aparentemente la encontró en una tienda de segunda mano durante sus días como estudiante y se enamoró. Estaba en mal estado, pero pasó un largo tiempo y gastó mucho dinero restaurándola, aunque nunca logró averiguar que se supone que debería de ir al centro. Él asumió que era una pieza separada y que había podido rastrearla. Y sí, como la mayoría de conversaciones, la hubiera encontrado aburrida, aún sin estar lastimada. Pero en ese momento ya me estaba sintiendo mejor como para irme, y comencé a hacerle excusas a Graham. Me comentó sus preocupaciones, diciendo que no había pasado tanto tiempo como los doctores habían sugerido, pero que sí, y bueno, creo que te puedes hacer una idea. Al final sí me fui, pues me seguía distrayendo con las líneas de la mesa y las tuberías afuera hacían ruidos tan raros que no pensaba que quedarme ahí me ayudaría a recuperarme. Fui directo a casa, asegurándome de que Graham no me viera por su ventana, y pasé varias horas viendo la tele hasta que me quedé dormida. Para cuando desperté por la mañana, me sentí más o menos bien, aunque aún me cubría mi herida e intentaba no pensar en lo de anoche. Sin embargo, unos días después, me sorprendí una tarde mirando por una de las ventanas, la que veía hacia la calle, y recordé lo cerca que vivía de Graham. Intenté ver si podía averiguar cuál era su ventana, y claro que sí, ahí estaba. Realmente tenía una vista muy clara de su departamento, y podía verlo sentado en su sofá, leyendo uno de los cuadernos que estaba en su librero. Me di cuenta de que si yo podía verlo tan claro, él también podría hacerlo. Entonces, con un poco de desconfianza con lo que sucedió aquí el viernes, decidí apagar la luz, así no podría verme. Luego volví a continuar a observar a Graham. Sí, sé que suena algo espeluznante. No se supone que debe hacerlo. Digo, antes me gustaba observar a la gente y, a pesar de lo aburrido que haya sido hablar con él, Graham era raramente convincente de ver. Así que eso hice. Y no solo fue esa noche. Sí, no hay manera menos siniestra de decir que ver a Graham se volvió uno de mis pasatiempos. Es raro, debo admitirlo, pero no podía detenerme. Realmente no lo miraba con algún tipo de maldad en mente. Era solamente por un interés extraño por su vida. Y en mi defensa, hubiera dejado de hacerlo mucho más pronto si no fuera por las cosas bizarras que empezaría a hacer. Constantemente reordenaba sus cuadernos, en ningún orden aparente. La mayoría del tiempo era sin, la mayoría del tiempo era sin abrirlos. Algunas veces agarraba un cuaderno al azar y empezaba a escribir en ellos, aunque podía ver cómo la página en la que escribía ya tenía
cosas escritas en ella. Una vez, y juro que es verdad, vi cómo agarraba uno de sus cuadernos y empezaba a arrancar páginas por páginas. Luego, lenta y deliberadamente, se las comió. Le debió tomar 3 horas acabarse todo el cuaderno completo. Pero no paró en ningún momento. Solamente seguía. Aun cuando no hacía nada con los cuadernos, había una vibra muy rara que venía de él. Por lo que veía, siempre estaba nervioso y se asustaba cada que escuchaba cualquier ruido fuerte pasar por la calle. Una sirena de policía, una botella rompiéndose. Dios, una vez lo vi asustarse por un camión de helado. Cada que sucedía, saltaba, corría a la ventana y se asomaba hacia afuera, mirando de lado a lado como un loco. A veces miraba hacia arriba, pero yo ya sabía sus patrones como para evitar que me viera. Luego, como si nada, y volví a hacer lo que sea que hacía antes. Y cuando digo lo que sea que hacía antes, me refiero a nada. Aparentemente no tenía una televisión o una computadora. Los únicos libros que tenía eran sus cuadernos, y solamente lo veía comer sobras y Rappi. No sé cuántas veces lo vi comerse la misma pizza, pepperoni con jalapeño y anchoas. Sí, ya sé. Pero el resto del tiempo se quedaba sentado ahí fumando, a veces mirando aquella mesa de madera. Y sí, recuerdo que el patrón era un poco hipnótico, y pasé varios minutos viéndola cuando yo estaba ahí, pero casi no hacía nada más. ¿Quién sabe? Quizás tenía una vida rica y completa fuera de su departamento. Claramente salía suficiente de casa, y sí, no estaba tan loca como para seguirlo. De hecho, siempre esperaba un buen rato antes de salir de mi propio edificio para asegurarme de no toparme con él. Aún no quería que él supiera dónde vivo, aunque ahora era por razones distintas. Pero al final del día era un pasatiempo, no una obsesión. Y seguido pasaban días en los que no veía a Graham. Quizás me había perdido cosas que explicaban su comportamiento. Solo deseo haberme perdido lo que pasó el 7 de abril. Entonces quizás pensaría que él se había mudado y... no lo sé. Solo desearía no haberlo visto. El trabajo había sido intenso por unos meses ya. Con tantas noches de trabajo tuve que darme de baja del curso. Realmente no me importó mucho, pues no le había hablado a Graham desde la última noche que me lastimé la cabeza. Creo que aún le incomoda la situación, y lo había visto hacer tantas cosas raras solo en su departamento que creo que hubiera sido difícil tener una conversación normal con él. Y bueno, esta semana apenas tuve tiempo para comer, mucho menos para observar a Graham. Así que cuando llegué a mi casa a las 10:30, mi primer pensamiento fue en irme a la cama. Pero era viernes y tomé el suficiente café como para seguir trabajando. Así que sí, me emocionaba la idea de quedarme despierto hasta las 5 de la mañana. Así que cuando vi las luces de Graham aún prendidas, decidí pasar unos minutos relajantes viendo cómo le iba. Sus luces estaban prendidas, pero no lo podía ver. Y me pregunté si solo se fue a dormir y olvidó apagarlas. Quizás nada más fue al baño, así que decidí esperar un rato más. Mientras seguía viendo la ventana, me di cuenta de algo. No lo sé, raro, justo ahí. Por alguna razón se veía diferente, pero no podía averiguar qué era. Luego lo noté. Al inicio solo pensaba que era una tubería que bajaba por el lado del edificio, unida a la pared debajo de la ventana abierta de Graham. La luz de la farola no llegaba hasta su departamento en el cuarto piso y el borde de la ventana
creaba una sombra que impedía que la luz la iluminara. Pero era larga, derecha, oscura, y de lo que yo podía ver, solo parecía una tubería, excepto que había estado viendo esa ventana por meses, y juro que nunca había visto una tubería justo ahí. Y mientras me quedaba viendo, se movió, se comenzó a doblar lentamente y me di cuenta que estaba viendo un brazo, un largo y delgado brazo. Mientras doblaba la articulación cerca de donde terminaba el brazo, creo que vi otra articulación más abajo, también moviéndose y doblando lo que solo puedo asumir que era un codo. Enganchó al final del brazo dentro de la ventana. Cuando digo que se movía, no es muy correcto. Se acomodaba. Como cuando ves esas fotos que cuando ajustas los ojos, las imágenes parecen ser otra cosa. Nunca vi algo que pudiera llamarse una mano, pero aún así se logró levantar y meter por la ventana. Tomó menos de un segundo y no logré ver bien qué era exactamente. Solo vi estos brazos, piernas. Vi 4 cosas, pero quizás hubieron más. Y se dobló tan rápido que solo recuerdo haber visto gris. Creo que ese era el color. Era más que nada una silueta. Y si es que había un cuerpo o una cabeza, logró entrar más rápido de lo que yo hubiera podido ver. En el momento en el que estaba dentro, la luz del departamento de Graham se apagó y la ventana se cerró de golpe detrás de él. Así que solamente me quedé parada por un rato, intentando procesar lo que había visto. Logré ver algunos movimientos dentro del departamento de Graham, pero no lograba ver nada claramente. Finalmente decidí llamar a la policía, aunque no tenía ni la más mínima idea de qué decirles. Al final les dije que vi una persona sospechosa treparse por una ventana del 4º piso de su edificio y colgué, antes de que preguntaran quién llamaba. Luego esperé, viendo la ventana oscura enfrente de mí. No podía dejar de verla. Estaba convencida de que si dejaba de verla, esa puta cosa se doblaría para salir y se estiraría para entrar a mi departamento. Nada salió de ahí. Casi 10 minutos después, vi a un coche de policía llegar a su calle, sin sirenas, sin luces, pero había llegado. Inmediatamente me empecé a sentir mejor. Pero al ver hacia arriba, me di cuenta de que las luces del departamento de Graham estaban encendidas. No había señales de la cosa que había visto, pero cuando la policía tocó el timbre del edificio, vi a alguien caminar hacia la puerta para dejarlos entrar. No era Graham. No puedo dejar de recalcar lo mucho que este no era Graham. Se veía completamente diferente. Era unos centímetros más bajo y tenía la cara larga, más cuadrada, con el cabello rubio y rizado. Y Graham tenía el cabello oscuro y corto. Pero llevaba puesta la misma ropa que Graham. Reconocí la camisa de los meses que pasé viéndolo. Pero ese no era Graham. Vi cómo no Graham caminó hacia la puerta y dejó entrar a los 2 policías. Hablaron por un rato y no Graham se veía preocupado y juntos empezaron a investigar el departamento. Yo solo vi, esperando a que la cosa saliera o que ellos encontraran a Graham real, pero no lo hicieron. En un punto vi a una policía agarrar una cosa de color rojo oscuro que reconocí como un pasaporte. Mi corazón se aceleró cuando lo vi abrirlo y ver a no Graham. Claramente comparándolos, esperando el momento en el que ella detectara al impostor, pero ella solo se rió, le estrechó la mano a no Graham y se fueron. Vi el coche de la policía irse, sintiéndome completamente indefensa, y cuando miré hacia arriba, estaba parado frente a la ventana de Graham, mirándome a mí.
Me quedé quieta mientras sus ojos grandes se cruzaban con los míos, y una sonrisa fría apareció en su cara. Luego, como si nada, cerró las cortinas y desapareció. No dormí esa noche y nunca volví a ver a Graham. Claro, sí veía a esta persona nueva todo el tiempo. Toda esta semana veía cómo él sacaba enormes bolsas de basura pesadas, varias veces al día. Me tomó un rato darme cuenta de que se estaba deshaciendo de los cuadernos de Graham. Pero eventualmente su departamento ya no tenía ninguno. Creo que hizo otras remodelaciones, pero nunca logré ver bien, pues las únicas veces que veía su cortina abierta, él estaba viendo mi departamento. Y haría esto cada noche. Intenté encontrar evidencia del viejo Graham, pero cualquier foto que encontrara en línea siempre eran fotos de esta persona nueva. Incluso le pregunté a algunos compañeros, pero nadie lo recordaba. Eventualmente me mudé. Me gustaba mi viejo departamento en Clapham, pero pues sí, era demasiado para mí. La gota que derramó el vaso fue un día en la mañana que salí a trabajar. No me di cuenta a tiempo de que no Graham salió de su departamento al mismo tiempo. Me saludó por mi nombre y su voz no sonaba como debería de ser. Empecé a hacer excusas de que tenía prisa y debía irme, pero solo se me quedó viendo y me sonrió. ¿No es gracioso, Amy? ¿Cómo puedes vivir tan cerca y nunca darte cuenta? Tendré que visitarte a ti algún día. Me mudé una semana después y nunca lo volví a ver. Fin de la declaración. Me tienta descartar esto como una alucinación causada por complicaciones de traumas en la cabeza a largo plazo, pero Tim se hizo notar aquí y logró conseguir el historial médico de la señorita Patel. Dios sabe cómo lo consiguió, pero más le vale no estar usando fondos del instituto para enamorar secretarios de nuevo. El historial simplemente no apoya la teoría de que sufría algún problema, además de que usualmente confía en el testimonio de mis compañeros, dentro de lo que cabe. Pero su trabajo realmente no parece algo que podrías hacer si tu sentido de la realidad estuviera comprometido. La señorita Patel se negó a nuestra petición de una entrevista de seguimiento y parece estar intentando distanciarse de los eventos. Graham Folger definitivamente existió y parece coincidir con su historial. De acuerdo a los registros forenses, Desmond y Samantha Folger, sus padres, murieron en el M1 cerca de Sheffield el 4 de agosto de 2001, y el nombre de Graham Folger aparece en varios registros de universidades en y alrededor de Londres los siguientes años. Al departamento que ella menciona sí le perteneció al señor Folger, pero fue vendido por una agencia a inicios de 2007. Todas las fotografías que hemos logrado encontrar parecen coincidir con la descripción que la señorita Patel nos dio de no Graham, excepto por unas viejas Polaroids que parecen ser de finales de los 80 y muestran a dos padres junto a un adolescente de cabello oscuro, pero no coincide con las fotos más nuevas. No parece haber mucho más que hacer aquí. La señorita Patel, al igual que varios de nuestros sujetos, parece haber estado más interesada en dar su declaración como una manera de cierre personal, no como el inicio de una investigación seria. Ni siquiera estaba interesada cuando Sasha le dijo que logró encontrar lo que creemos es uno de los cuadernos de Graham Folger. Dudo que hubiera ayudado mucho, solamente dice lo mismo en cada página. Las palabras "sigue mirando" una y otra vez. Fin de la grabación. El Archivo Magnus es un podcast originalmente distribuido por Rusty Quill, y tanto la versión original como la traducción se rigen por la licencia internacional de atribución común creativa, no comercial y compartida. El episodio de hoy fue originalmente escrito por Jonathan Sims,
traducido por Fa Grajeda, corregido por Aran Soria, editado por Squiddy Lone, con interpretación de Tomás Nájera y dirigido por Aran Soria. Gracias por escuchar.